Como dijimos y habíamos visto, la fichita, ¿sí? El RCA está medio roto, medio cortado. Así que voy a aprovechar para mostrar cómo hacer un reemplazo, ¿sí? Del RCA, que es algo bien sencillo, bien fácil, o de la ficha auricular, que es el mini plug, es exactamente lo mismo. Se cambian de la misma manera, ¿sí? Les voy a explicar cómo se hace esto. Para empezar vamos a cortar la ficha, ¿sí? Bien al ras porque no las necesitamos, no sirven, ya se rompieron. Entonces vamos a primero trabajar con una ficha. Vamos a agarrar el repuesto, ¿sí? Acá tenemos estas dos que son metálicas y son bastante más lindas. Vamos a ver que tienen tres partes, la del resorte, la carcasa y la punta. ¿Sí? La punta y la carcasa se desenroscan. Vamos a ver que sacamos esto que tiene un plástico y de este lado vamos a tener el resorte y la carcasa. Lo primero que hay que hacer, no se olviden de este paso importante, es introducir el cable por lo que es el resorte y la carcasa, así dejando la rosca hacia arriba. Esto háganlo siempre, porque si ustedes sueldan y se olvidaron de poner esto, van a tener que cortar el cable y volverlo a armar. Así que primero siempre la carcasa, siempre, siempre. Bien, vamos a apartar esto, vamos a trabajar con el cable. Vamos a ver que la punta tiene un protector, ¿sí? Tiene una parte con una especie de abrazadera, y si nosotros abrimos vamos a ver que en el centro, y vamos a ver por acá, que tenemos otro terminal, ¿sí? Vamos a ver que el central con el de afuera están bien separados. Esto en una ficha auricular sería exactamente lo mismo, solamente que se agregaría un pin más, ¿sí? Si nosotros desenroscamos vamos a tener el chasis con la prensa, de la misma manera que acá, una patita central y una patita más de costado que sería el canal estéreo, ¿sí? Recuerden que acá hay dos señales de audio, en derecho e izquierdo, y en el auricular tenemos uno solo que tiene los dos. Por lo tanto es un negativo en común para los dos y un positivo de cada uno que iría justamente en el plug, en esas dos patitas que había en el centro, ¿sí? Siempre lo que va en la prensa, generalmente, siempre, es el negativo. Bien. Vamos a pasar el cable, ¿sí? Por el plástico también, siempre pasen todo por las unidades que tengan agujero. Antes de soldar hay que poner el resto. Lo último que se hace en las fichas es soldar. Vamos a cortar, a dividir el cable, ¿sí? A la mitad. Con la ayuda de un pelacal, un alicate, vamos a hacer una pequeña pelada de goma. Ahí, ¿sí? Tenemos los dos. Y ahora vamos a ver, uno con una franja blanca y el otro todo negro. En el caso del cable que es color negro, el que tiene la franja blanca sí indica el positivo. Si fuese esto de otro color, siempre el que tiene la línea negra o el negro es el negativo. Pero cuando el cable es negro, el que viene marcado diferente es el que indica el positivo. Vamos a agarrar el positivo, ¿sí? En primer lugar, y vamos a depositarlo en el medio. Vamos a ver que hay un pequeño agujerito. Vamos a cortar un poco más el largo del cobre, vamos a dejarlo bien chiquitito, ¿sí? Casi, fíjense, muy poquito. Y lo que vamos a hacer ahora es, esto se enfrió, pedirle a Huguito que venga y nos ayude. Vamos a sostener el cable, ¿sí? Y vamos a estañar un poco el cobre. ¿Sí? Estañamos un poco el cobre, venimos del otro lado. Sí, y le decimos que nos sostenga Huguito la ficha. Bien, vamos a ver si la podemos girar en cámara. Ahí está. Vamos a estañar el centro, ¿sí? El pin central. Vamos a limpiar primero esto un poco. Vamos a estañar el pin del centro. Bien, cambiamos el ángulo un poco para ver. Ahí. Bien, ponemos un poco de estaño. Agarramos el cable y lo soldamos en el interior. Bien. Sí, fíjense que nos queda el cable soldado en el centro. Ahora vamos a el siguiente cable pasarlo
por adentro de lo que es esta prensa, ¿sí? Y vamos a ver que hay un pequeño orificio en lo que es esta prensa por donde vamos a pasar este cable y vamos a doblarlo hacia arriba. Vamos a pasar los dos cables por la prensa y lo que vamos a hacer es cerrarla solo un poquito, si no la vamos a apretar. Pero de esta manera no se nos va a salir el cable. Ahora volvemos aquí, ¿sí? Y volvemos a soldar esto. En el agujerito ponemos el cobre. Y soldamos muy poquito, ¿sí? Solamente donde está el agujero soldamos, no soldamos más arriba. Esperamos que se enfríe porque esto calienta mucho. Y acá viene un secreto. Tengan cuidado si le dan mucho calor porque esto se calienta y puede derretir el propio cable, ¿sí? Recuerden que esto está en contacto con el metal y al calentarlo demasiado podríamos derretir y fundir el cable. Bien, una vez que se enfría, prolijamos bien y cortamos bien al ras de la soldadura todos los pelitos de cobre que nos quedan. Ahora enfundamos, ¿sí? Nos cercioramos de que no se toquen entre sí ninguno con otro. Para eso podemos poner el multímetro en continuidad y en este caso creo que nos va a marcar continuidad, sí, porque está conectado al parlante y el parlante es una bobina, entonces nos va a marcar seguramente continuidad. Sí, fíjense que nos marca continuidad. Pero si nosotros lo ponemos en la escala de resistencia, nos tiene que dar un valor de resistencia, ¿sí? Si tocamos en los dos pines, nos va a dar 0.04K. Vamos a ponerla en la escala de ohmios nada más. Y vamos a ver que tiene 4,3 ohm. ¿Sí? Los parlantes son resistencias, además de ser bobinas, tienen un valor de resistencia. Este caso es un parlante de 4 ohmios. ¿Sí? A mayor resistencia el parlante, más le va a costar al equipo moverlo. ¿Sí? A menor resistencia, más fácil le va a ser. Pero eso no quiere decir que suene más fuerte o más bajo. Eso es independiente de la resistencia del parlante. Bien. Ahora ensamblamos, ponemos el protector plástico. ¿Sí? Hacemos subir la carcasa de atrás. Introducimos, enroscamos y nos queda el cable RCA completamente armado. Vamos a abrirlo nuevamente. Vamos ahora sí a terminar de prensar. ¿Sí? Yo lo armé antes de prensarlo para corroborar de que esté todo en su posición y encastra bien, porque si esto lo prensamos, después abrirlo va a ser medio engorroso, ¿sí? Así que lo prensamos no muy fuerte, no queremos que nos corte el cable, el propio metal, así que lo cerramos un poco solamente para que lo sostenga y en un tirón no se desuelde, sino que esta prensa trabaje y nos ayude. Bien. Fíjense que esto queda totalmente prensado, no trabaja la soldadura, sino que trabaja la prensa. Y ahora sí podríamos decir que está terminado. En caso de que la ficha que tengan ustedes no tenga esta prensa, lo que pueden hacer es un pequeño nudito, ¿sí? Hacer un nudo muy chiquito que quede dentro de la carcasa. Entonces este nudo va a ser un tope en el final y va a cumplir la misma función de la prensa, ¿sí? No va a dejar que trabaje la soldadura. Bien, ahora vamos a armar el otro. Este lo vamos a dejar por un lado. Vamos a armar el otro. Este ya lo vamos a hacer un poco más rápido. Ya vieron cómo se hace. Así que este vamos a hacerlo un poquito más rápido. Siempre primero la carcasa. Eso acuérdenselo porque después tienen que desarmar todo. Vamos a sacar este nudo. Ahí va. El cobertor plástico. Y por último, siempre por último, lo que es la ficha. Vamos a sostenerla. Estañamos. Bien.
escaneamos el positivo. Y ahora sí lo introducimos y lo soldamos. Si nos fijamos que el positivo no toque el chasis, ¿sí? O la parte de atrás de la prensa, porque si no nos va a quedar en corto. Y en algunos casos no es solo que no va a funcionar, sino que podemos quemar el equipo. Si hay un parlante en corto, va a levantar temperatura la parte de la amplificación y podemos terminar quemando un componente del equipo. Así que si queda largo o queda muy feo como queda soldado, lo sacamos, lo desoldamos y lo volvemos a soldar. Este está caliente, por eso se me está cayendo. Está bastante caliente, así que tengan en cuenta que esto calienta demasiado. Bien, lo dejamos. Y ahora sí, colocamos el otro en la prensa. Cerramos un poquito. Y pasamos el cable por el agujerito. Fíjense que ningún filamento se doble, ¿sí? Que pasen todos, porque uno que quede tocando va a hacer que entre en corto la ficha. Bien. Ahora lo volvemos a posicionar. Y soldamos el agujero de la prensa con el cable. Dejamos que enfríe. Y cortamos el excedente del cable. Posicionamos, prensamos, siempre con cuidado de no cortar ningún cable. Prensamos siempre con cuidado de no cortar ningún cable ni de estrangularlo demasiado para que se rompa la goma. Enroscamos, siempre enroscamos la carcasa, teniendo en cuenta que no empiece a hacernos girar nada del cable, ¿sí? Si gira el cable lo tenemos que sostener y ir girando para que no se nos haga tipo una espiral por dentro. Volvemos a poner la resistencia en escala de ohmios y nos tendría que dar un valor idéntico al otro o muy cercano de por lo menos 4 ohmios. Vamos a chequear en masa en cualquier lado, central. Y podemos ver que nos da 3,9, 3,8, básicamente es la misma resistencia, quiere decir que esto está bien, si no, si algún filamento o algo quedó mal, ¿sí? Tendría que marcarnos 0 valor de resistencia y además, obviamente, marcarnos, fíjense que me marca continuidad el tester, pero me da una continuidad con una resistencia, ¿sí? 3,7, no está en corto directo como si fuese así. Así que nos da 0. Así que podemos decir que esto está completamente terminado y listo para usarse.